Hola, muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy en nuestro Genetic Talks. Yo soy Andrea Cuesta y los voy a estar acompañando durante esta sesión con una gran invitada y aparte un gran tema sobre la genética y la herencia. Y bueno, antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos sigan también en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Genetic Services y en Instagram como Genetic-Services. Ahí estaremos compartiendo más información de estos Genetic Talks. Igual si se perdieron alguno de ellos, también los estamos compartiendo durante la semana. Y por supuesto, información de nuestras pruebas genéticas. Y bueno, ahora sí, para dar inicio, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, Mirel Kramis, que voy a leer un poquito sobre su semblanza. Ella es médico cirujano por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle. También es maestra en Ciencias de la Salud por parte del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en genética médica por parte de la UNAM. Es médico asociado del Hospital Español y del Hospital Infantil Privado Star Médica. También es profesor titular del curso de genética en la UNAM y es editor asociado por la revista Clinical Case Reports de la editorial Wiley. Y bueno, doctora, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Y también está acompañándonos el doctor Rodrigo, quien es nuestro director científico de Genetic Services y que también nos estará apoyando durante esta sesión. Bienvenida, doctora, y bienvenido, doctor. Hola, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Ya presentó mi pantalla? Sí, doctora, si gusta, por favor. Perfecto. Ay. Listo, ahí ya pueden observar mi pantalla. Sí, perfecto. Perfecto. Listo, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy yo les voy a platicar acerca de los genes y el cáncer y qué es lo que debo de saber acerca de este tema. Entonces, bueno, antes que nada, esta imagen me gustó mucho porque realmente es como todos los genetistas estamos luchando constantemente contra el ADN y más en estas cuestiones de la oncogenética, pero para poder iniciar con la plática, pues es muy importante saber que el cáncer en sí es una enfermedad genética. Es una enfermedad genética que va a ser debida a la acumulación progresiva de mutaciones en las células. Sin embargo, esto es un proceso de múltiples etapas. Esto quiere decir que no solamente cuando yo tengo un cambio genético en una célula, en mi ADN de una célula, entonces ya voy a generar cáncer, sino que requiere de varios eventos de mutaciones somáticas, que recuerden que las mutaciones somáticas son aquellas que nada más suceden en células específicas en uno o varios genes. Y los genes que están asociados a genética van a ser los oncogenes, a la oncogenética, perdón, los genes de supresores de tumores y también los genes de susceptibilidad. Y dentro de estos genes también hay que recordar que tenemos a los genes de reparación, que son muy importantes para la reparación de nuestro ADN. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un evento de una mutación somática? Entonces, después sigue otro proceso que va a ser la selección clonal. Y aquí estoy hablando de una de las teorías y la teoría más antigua de la cancerogénesis, o de la carcinogénesis, perdón, en donde voy a tener la evolución clonal y esta evolución clonal del cáncer y esta evolución clonal de las células. Cuando sucede esta evolución clonal, entonces, ¿qué pasa? Que se van a producir variantes en la descendencia celular de esta primera célula, que ahorita vamos a ver una imagen que generó la mutación. Y luego estas células van a adquirir propiedades de crecimiento que van a ser cada vez más y más y más agresivas y los van a volver células que van a proliferar y que luego van a metastatizar, y eso es por esto que es la teoría del cáncer. Una única mutación pues no va a ser suficiente para causarla, como les comentaba al inicio, sino necesito que existan rondas sucesivas de mutaciones. Y cuando tengo varias mutaciones en una célula, entonces mi ADN se va a convertir en inestable. Entonces voy a tener una inestabilidad genómica. Y entonces esto va a permitir que mi ADN vaya cada vez adquiriendo y adquiriendo más mutaciones, porque lo estoy volviendo, digamos que más susceptible a que presente más mutaciones, como lo vemos en la imagen. Entonces tenemos una célula normal, tenemos una célula que es fundadora, que es la que recibe la primera mutación. Después, a partir de esta célula, por mitosis, otras células van a recibir estas mutaciones.
y por la inestabilidad genética se van a ir generando cada vez más y más mutaciones y vamos a tener más células progenitoras con estas mutaciones. Entonces, esta etapa lleva a una transformación y esta transformación lleva a la pérdida de los controles de proliferación celular, pérdida de la diferenciación celular de mis células, inmortalidad celular y metástasis. Sin embargo, no es la única teoría del origen de una neoplasia. La otra teoría es el modelo jerárquico de las células madre tumorales, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, aquí, déjenme poner mejor mi puntero, aquí una célula de origen en el tumor tiene propiedades de células madre. Por lo tanto, estas propiedades lo hacen capaz de proliferar y mantenerse en el tumor de forma indefinida gracias a una capacidad que tienen las células madre, que es la capacidad autorrenovadora. Entonces, solamente estas células, y no como las otras células, que muchas, en la teoría de la evolución clonal, muchas células van adquiriendo estas mutaciones. Estas células con capacidad o con propiedades de célula madre ya transformadas son las que tienen la capacidad de generar y mantener al tumor, a diferencia del resto de las células. Y estas células pues tienen la capacidad de dividirse, ya sea de forma simétrica, entonces generando células del mismo tipo, o de forma asimétrica, que es originando progenitores que también van a formar parte de nuestro tumor, pero sin embargo sí van a ser células diferenciadas, pero no van a tener esta capacidad tumorogénica. Entonces, esto refuerza la teoría de las células madre, de que pues en los tumores siempre vamos a tener heterogeneidad celular y podemos encontrar células diferenciadas que van a ser similares a los tejidos. Otra de las cuestiones que, digamos, que apoya esta teoría de las células madre es que las células madre transformadas se van a dividir lentamente. Entonces, esto quiere decir que se van a mantener con vida en el tiempo y que van a tener una tasa proliferativa realmente baja. Por lo tanto, esto las hace una población muy adecuada para acumular mutaciones y exponerse a los diferentes agentes dañinos, porque ya sabemos que el cáncer no se genera de un día al otro, sino es un proceso, lleva tiempo y entonces esto hace que se apoye esta teoría también de las células madre. Sin embargo, tanto el modelo tradicional, que es la de la evolución clonal, como la del modelo jerárquico, no van a ser excluyentes entre sí, porque se cree que las propias células madre transformadas están sujetas a una evolución clonal, y esto se ha demostrado en diferentes estudios, por ejemplo, en algunas leucemias. Entonces, ambas teorías pueden coexistir entre sí. Sin embargo, lo que sí no se sabe muy bien, cuál va a ser la célula diana de transformación que da lugar a estas células madre transformadas o la primera célula que da lugar a la evolución clonal. Y pues es decir, cuál es la célula que originó el cáncer. Pero esto es muy fácil de explicar cuando hablamos de cánceres hereditarios, porque en el caso del cáncer hereditario, pues nosotros ya nacemos con una mutación y todas las células tienen esa mutación. Entonces es mucho más factible que generemos otra mutación. Y esa es la hipótesis famosa del doble golpe o de Knudsen. El proceso que conduce al desarrollo de un tumor maligno va a comenzar en todos los casos con una mutación individual en una célula del organismo. Entonces, como ya les comenté al principio, la mayoría de estas van a ser adquiridas somáticamente. Esto quiere decir que están en pocas células de mi cuerpo, en una célula, en un órgano, nada más. Por lo tanto, no se van a transmitir a la siguiente generación. Sin embargo, algunas de estas mutaciones van a ser heredadas. Y aquí voy a decir un paréntesis, porque ahora ya tratamos de quitar el término de mutación por variante, y cuando son mutaciones que son las que realmente dañan a la proteína, le llamamos variantes patogénicas. Pero bueno, en el resto de mi plática seguiré hablando de mutaciones. Entonces, algunas de ellas son heredadas, y estas son las mutaciones germinales. ¿Por qué son germinales? Porque afectan a los gametos y por lo tanto tienen la capacidad de transmitirse a la siguiente generación, y pues son mutaciones que se van a encontrar en todo nuestro cuerpo. Entonces, aquí es algo bien importante cuando estudiamos genéticamente, porque no tenemos que estudiar nada más, digamos, que a la célula tumoral, sino aquí para saber si existe una célula o una mutación germinal, podemos estudiar los estudios en sangre y en otros tejidos en nuestro cuerpo. Antes de los 80, el origen del cáncer pues se creía que era meramente ambiental. Entonces, en los 60s y en los 70s, pues lo que hacían era, por medio de estudios epidemiológicos, observaban grandes diferencias en la incidencia de cánceres específicos en las poblaciones.
Y también observaban que los inmigrantes pues adquirían este patrón del riesgo de cáncer en el nuevo país. Entonces, por eso se creía que era puramente ambiental. Sin embargo, a partir de los 80, pues ya se enfatizó sobre el papel de la predisposición genética en los cánceres más comunes, de ovario, de colon, etcétera. Y entonces aquí ya se empezaron a implementar modelos genéticos en vez de estos ambientales para poder explicar los patrones observados de la ocurrencia familiar. Entonces, desde los 80 ya sabemos que una fracción sustancial de la incidencia del cáncer se debe a casos genéticos. Si nosotros nada más lo vemos desde el punto de vista de la patogénesis, y esto lo vamos a encontrar en la mayoría de los artículos, dos tipos de cáncer se van a distinguir globalmente. Entonces, uno va a ser el cáncer esporádico, que es el cáncer más común de todos, que se encuentra del 90 al 95% de los casos. Este va a aparecer en edades avanzadas, sobre todo, este va a estar asociado a factores ambientales, por ejemplo, el tabaquismo con el cáncer de pulmón. Y sabemos que se debe a estas acumulaciones de alteraciones genéticas producidas a lo largo de la vida de un individuo. Y es por eso que la exposición a ciertos factores ambientales pues lleva tiempo y que cuando tenemos edades avanzadas pues tenemos mayor predisposición a presentar algún tipo de cáncer. El otro tipo es el cáncer con predisposición hereditaria alta. Este ocurre aproximadamente del 5 al 10% de los casos y aquí englobamos a los síndromes de cáncer hereditario. Entonces, aquí sí vamos a tener la presentación de una mutación en un gen de susceptibilidad al nacimiento y esta va a ser una mutación germinal. No obstante, se ha visto y se ha observado con el tiempo que de un 15 a un 20% del 100% de los casos van a tener cierta agregación familiar. Y es cuando aquí nosotros ya distinguimos un tercer origen del cáncer, que va a ser el cáncer familiar. Estos ocurren con mayor frecuencia de lo esperado en una misma familia. Entonces pensemos en una familia donde hay muchos casos de cáncer de colon. Sin embargo, el patrón observado no encaja con los hallazgos característicos que nosotros observamos en el cáncer hereditario. ¿Y cuál es el hallazgo característico que nosotros observamos en el cáncer hereditario? Es el patrón mendeliano, es el patrón de herencia. Por lo tanto, estos no se observa un patrón mendeliano, por lo tanto, no entran en la clasificación de un cáncer hereditario. Entonces, se cree que esto puede ser por ocurrencias esporádicas, por factores ambientales, por ejemplo, pensemos en una familia que tiene los mismos hábitos dietéticos para el cáncer de colon, o que existe una interacción más compleja entre genes de susceptibilidad, pero que son de baja penetrancia, y más adelante en la práctica vamos a ver esta definición, y o factores ambientales. Por lo tanto, este tipo de cáncer son los casos de cáncer multifactorial, en donde existen genes de predisposición y donde existen genes ambientales. Y aquí es súper importante explicar que no solamente es un gen de predisposición. Aquí no existe una relación causal como en el caso del cáncer hereditario, donde yo digo, ok, BRCA se asocia a cáncer de mama. Sin embargo, son muchos cambios genéticos, muchas variantes que por lo general son polimorfismos en diferentes genes que están interactuando entre sí, más los factores ambientales, los que me van a dar este tipo de cáncer familiar. Por lo tanto, los casos de cáncer caen en tres categorías: esporádico, el más común de todos; familiar, del 10 al 20% de los casos; y hereditario, que realmente es del 5 al 10% de los casos, dependiendo del tipo de cáncer. Hablando ya más acerca del cáncer hereditario, los individuos que tienen estas mutaciones, que ya vimos que son mutaciones germinales en genes de susceptibilidad para síndrome de cáncer hereditario, ¿qué es lo que van a presentar o qué es lo que nos va a hacer a nosotros sospechar que puede ser un cáncer hereditario? Entonces, ellos tienen un riesgo significativamente mayor para desarrollar cáncer a comparación de la población general. Tienen también mayor riesgo de desarrollar más de un tipo de cáncer primario. Entonces, por eso son síndromes, porque voy a tener varios tipos de cáncer. Puedo tener asociación de cáncer de mama con cáncer de ovario, por ejemplo, en el síndrome de cáncer de mama y ovario. En el caso del cáncer de colon no polipósico, que es el síndrome de Lynch, voy a tener cáncer de colon, pero también puedo tener cáncer de endometrio y tengo cáncer en otras partes también. Cáncer gástrico está asociado también al síndrome de Lynch.
Y la otra característica del cáncer hereditario es que sucede en edades más tempranas que la población en general. Y aquí les voy a dar un punto bien importante ya para el resto de la plática. Cuando yo tengo un paciente joven con cáncer, debo de sospechar en un cáncer hereditario. No en los casos infantiles, porque los casos infantiles, pues ya sabemos que hay cánceres que están realmente asociados a las edades pediátricas. Pero sí en una persona, por ejemplo, en una mujer con cáncer de mama de 30 y tantos años, ahí yo debo de sospechar de un cáncer hereditario. Se han descrito a la fecha más de 40 síndromes de cáncer hereditario y cada uno se va a asociar con una predisposición de desarrollar patrones específicos de cáncer. Les comento, hay síndromes, por ejemplo, de cáncer de mama y ovario, que lo más asociado es cáncer de mama, cáncer de ovario, pero también tienen una asociación a otros tipos de cáncer como páncreas, melanoma, en hombres próstata, cuando está asociado al BRCA1 o BRCA2, predisponen a un individuo a tipos comunes de cáncer como mama, ovario, colon y endometrio. Y también hay tipos raros de cáncer que también se asocian a los síndromes de cáncer hereditario, que no son los comunes, como sería cáncer medular de tiroides o difuso gástrico. Algunos de los ejemplos ya los vimos: cáncer de mama y ovario familiar, el cáncer de colon hereditario no polipósico, síndrome de Lynch, la poliposis adenomatosa familiar, las neoplasias endocrinas múltiples, von Hippel-Lindau, retinoblastoma hereditario, que de retinoblastoma, a partir de conocer el retinoblastoma, entonces empezó también algo bien importante en el estudio genético y entender cómo el cáncer hereditario estaba asociado, por ejemplo, con esta hipótesis de doble golpe de Knudson y el síndrome de Cowden, el síndrome de Peutz-Jeghers. La mayoría tienen una herencia de patrón autosómica dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que de los dos genes que tenemos, porque tenemos dos genes de cada uno, solamente uno necesita estar alterado para poder presentar la enfermedad. Y aquí quiero decir, cuando digo genes de susceptibilidad, tengo que tener muchísimo cuidado con ese término, porque si bien son genes que sí hay una asociación directa con un síndrome de cáncer hereditario, y cuando nosotros hablamos de los genes como que tienen variantes que son polimorfismos, entonces ahí yo puedo decir que también son susceptibles, entonces, pero bueno, diré que tienen predisposición. Entonces, regresando a la parte autosómica dominante, solamente necesito uno de estos genes que esté alterado para poder presentar la enfermedad. Por lo tanto, el riesgo para yo heredarlo es de un 50%, porque literal, o heredo un gen o heredo el otro. Entonces, y se le conoce como autosómico dominante porque la mayoría de estos genes se encuentran en nuestros cromosomas, que son los autosomas, que recuerden que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, del 1 al 22 son los autosomas, entonces por lo general se localizan en cromosomas que son autosomas, por lo tanto pueden estar afectados por igual tanto hombres y mujeres, porque en genética tenemos patrones de herencia ligados al X. Entonces, aquí otra de las características del cáncer hereditario y de estos genes es que tienen presentación variable. Entonces, en una familia puedo tener en una persona cáncer de mama, en otra cáncer de ovario, en otro cáncer gástrico, en otro leucemia. Entonces, tienen una presentación muy variable, lo que los hace muy difícil a veces de estudiar, porque a veces pues llega una paciente con cáncer de mama, cuando hacemos su historia familiar, pues nos cuenta que en su familia pues hay cáncer, por ejemplo, de páncreas, pues igual no sospechas tanto en un síndrome de cáncer hereditario, a diferencia de una mujer que llega y te dice, mi mamá tuvo cáncer de mama, mi tía tuvo cáncer de mama, mi abuela tuvo cáncer de mama. La otra cosa es que son genes que tienen penetrancia incompleta. Esto quiere decir que no forzosamente si yo tengo una mutación voy a generar cáncer. O sea, puedo yo tener una mutación germinal y el resto de mi vida estar bien. Sin embargo, los riesgos son muy altos para ciertos genes, como lo vamos a ver más adelante, y que son de expresividad variable, que era lo que les comentaba, que puede haber diferentes casos. En una persona le puede dar dos tipos de cáncer y en otra persona solamente le puede dar cáncer de mama. Entonces, o de colon o otro tipo de cáncer. Entonces, y también que en una pequeña proporción de los casos las mutaciones aparecen de nuevo. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque cuando yo tengo un caso, por ejemplo, una mujer o un hombre, vamos a pensar en un hombre joven con cáncer de colon, y yo le hago estudios genéticos y demuestro que tiene un síndrome de Lynch, entonces yo forzosamente tengo que estudiar a sus papás, porque lo más seguro es que algunos de sus papás sean portadores para ese tipo de cáncer, aunque ellos no hayan generado como tal la manifestación, porque pocos casos realmente van a ser de no. Entonces es bien importante después de detectar a un familiar, a un paciente en una familia, estudiar al resto de su familia.
Hay pocos genes que se han asociado a herencia autosómica recesiva, como este MYH, que se ha asociado a un cáncer polipósico de colon. Y a diferencia, entonces aquí necesito que mis dos genes tengan el cambio genético para yo presentar la enfermedad. Entonces aquí por lo general los papás van a ser portadores porque solamente van a tener un gen con esa alteración y tienen un riesgo de un 25% de tener un hijo que herede los dos alelos mutados y que presente la enfermedad. En algunos síndromes, el cáncer es la única manifestación fenotípica. Cuando pensamos en colon, cuando pensamos en el síndrome de cáncer de mama y ovario, cuando pensamos en poliposis adenomatosa familiar. Sin embargo, hay otros que pueden presentar distintas manifestaciones asociadas. Esto nos va a ayudar a nosotros también a detectar ciertos tipos de síndromes. Por ejemplo, von Hippel-Lindau o neurofibromatosis, pues van a tener tumores benignos y malignos que pueden afectar diferentes órganos y tejidos. Pero hay un tercer tipo en el que el cáncer es un signo más dentro de un conjunto de manifestaciones fenotípicas complejas. Entonces aquí yo voy a detectar otras características clínicas. Por ejemplo, en el síndrome de Cowden, los niños tienen manifestaciones fenotípicas. Desde el nacimiento pueden tener macrocefalia y ellos tienen riesgo a presentar ciertos tipos de cáncer, Peutz-Jeghers, que tienen amartomas, o Rothmund-Thompson, que es el ejemplo que estoy poniendo aquí, que por ejemplo ellos tienen hasta manifestaciones esqueléticas, talla baja, deformidades, alopecia. Entonces aquí el cáncer se vuelve parte de un síndrome muchísimo más complejo. Entonces, estos pacientes más bien tienen riesgo a presentar cáncer, cuando en estos casos, pues más bien, o sea, un gen entonces genera como un tipo de cáncer en particular. Y para darles un ejemplo de uno de los síndromes más conocidos de cáncer hereditario, voy a hablar un poco del síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. Entonces, aproximadamente del 5 al 10% de todos los casos de cáncer de mama van a ser causados por mutaciones en genes de susceptibilidad de penetrancia alta. Y este término de penetrancia alta es bien, bien importante. Entonces, como les decía anteriormente, ¿qué es la penetrancia? La penetrancia es la probabilidad de que una persona que tiene una mutación específica, pues tenga las características de esta enfermedad. Entonces, pensemos en una enfermedad genética, la condroplasia. La condroplasia, pues tiene talla baja y todos los pacientes que tienen el cambio genético en el gen FGFR van a presentar la condroplasia. Entonces, tienen una penetrancia completa. Entonces, mutaciones con alta penetrancia tienen penetrancias desde 90 a 100%, pero como les dije en un principio, los síndromes de cáncer hereditario tienen penetrancia incompleta, entonces no llega a ser 100%. Las que son de baja penetrancia, que también las encontramos en genes de susceptibilidad para cáncer, solamente tienen un riesgo de 1 al 10% de presentar la enfermedad. Por lo tanto, estos llegan a ser muy prevalentes en la población y podríamos más bien considerarlos como factores de riesgo y no como un gen causal. Las mutaciones de alta penetrancia son aquellas que van a llevar a una alteración significativa del producto del gen correspondiente y que se van a asociar a un alto riesgo del cáncer. También vamos a tener mutaciones de penetrancia intermedia, que llevan a un incremento menor en el riesgo y su estudio es menos claro, pero aún así los debemos de estudiar. Y por último, las variantes de baja penetrancia, que son variantes aisladas de la secuencia de DNA, que por lo general son polimorfismos de un solo nucleótido. Un polimorfismo de un solo nucleótido es una variante en un gen que se presenta en más del 1% de la población. Entonces, pueden ser muy frecuentes en nuestra población. Por lo general, estos no van a alterar los productos del gen de manera muy importante. El incremento del riesgo, y lo vamos a ver más adelante, realmente es limitado a diferencia de las mutaciones de alta penetrancia y de penetrancia intermedia. Y lo que sí es que pueden estar en proximidad de variantes causales que todavía no se han identificado. Entonces, esto es bien importante porque les decía que las enfermedades multifactoriales es la correlación de muchos genes, es cómo interactúan estos genes entre sí. Entonces, esta interacción puede ser la que realmente nos esté dando un cáncer. Entonces, nosotros, ¿qué estudiamos? Nosotros estudiamos mutaciones en genes de alta penetrancia y mutaciones en genes de penetrancia intermedia. Y realmente no estudiamos las variantes de baja penetrancia, que son aquellos estudios que te venden en Amazon y por internet, en donde te van a decir tu riesgo no solamente para cáncer, sino para infartos,
etcétera, etcétera. Entonces, realmente esto no nos ayuda para la parte de oncogenética y para realmente definir un riesgo en nuestros pacientes, porque a diferencia de las variantes de penetrancia alta e intermedia, los polimorfismos son comunes. Como les digo, tienen frecuencias alélicas del más del 50% en poblaciones estudiadas y confieren un incremento modesto del riesgo. Entonces, en este caso, esta penetrancia pues va a variar dependiendo del ambiente y del estilo de vida y por lo tanto son multifactoriales. Entonces, en los fenotipos multifactoriales tenemos factores ambientales, tenemos genes de predisposición y tenemos también modificaciones de otros genes que pueden estar participando por la interacción que existen entre estos genes. Entonces, realmente no está recomendado estudiar porque no podemos decir como tal un riesgo. Entonces, todas las enfermedades genéticas forman un espectro y esta gráfica me encanta porque es bien fácil explicar la penetrancia, porque aquí tengo penetrancia baja, moderada, intermedia y alta, y la frecuencia alélica, que es qué tan común podríamos decir que es en nuestra población. Los síndromes de cáncer hereditario se encuentran aquí. Entonces, son enfermedades mendelianas porque tienen un patrón de herencia mendeliano, son de penetrancia alta o intermedia y son muy raros. Sin embargo, este cáncer familiar, esta predisposición genética y estos polimorfismos se estudian en los estudios conocidos como GWAS y tienen una frecuencia alélica alta y tienen una penetrancia muy baja. En el caso, otra vez regresando al caso del cáncer de mama, sabemos que las mutaciones en BRCA1 y BRCA2 aproximadamente se encuentran en el 60% del cáncer de mama hereditario. Pero ojo, la población que más se ha estudiado en cáncer de mama pues es la población caucásica. En un estudio que se hizo puramente en hispanos se encontró que el 25% de los casos de cáncer de mama en mujeres hispanas se encontraban en estos genes, BRCA1 o BRCA2. Esto puede ser porque no ha habido tantos estudios como se han hecho en la población caucásica o porque puede ser que poblacionalmente sea menos frecuente encontrar estas mutaciones en estos genes y 15% en el caso del cáncer de ovario. Cuando nosotros encontramos una mutación en BRCA1 y BRCA2, pues lo consideramos de alta penetrancia porque tienen un riesgo hasta de un 87% de desarrollar cáncer de mama para la edad de 70 años. Es un riesgo muy, muy alto. Y 44% para desarrollar cáncer de ovario. Se ha visto también que en mujeres de Argentina, México y Brasil, si nosotros comparamos qué tan frecuente o qué es más frecuente el BRCA1 y BRCA2, se ha encontrado que es más frecuente el BRCA1. También en mexicanas y mexicanos, porque también el cáncer de mama se presenta en hombres, en Perú y en Brasil, se ha visto también las mutaciones fundadoras como de judíos ashkenazi. Pero algo bien interesante que se ha encontrado es que hay otra mutación fundadora en México que es una deleción. Es una deleción del exón 9 al 12 en el BRCA1. Esta no se ha observado en españoles o en otras poblaciones sudamericanas, por lo tanto se cree que es antes de la colonización española y que esto sucedió hace aproximadamente 1480 años que existió esta mutación fundadora. Esto es bien importante para nosotros porque por lo general cuando tenemos un paciente con cáncer le mandamos BRCA1, BRCA2, le mandamos el estudio de secuenciación y más adelante vamos a ver que hay diferentes tipos de estudio que nosotros podemos utilizar para cáncer. Pero en un estudio de secuenciación normal, esta deleción puede que no aparezca. Entonces, es por eso que es bien importante analizar bien los casos de nuestros pacientes y dirigir los estudios genéticos hacia cuál estudio es el que les ayudaría más, según el caso, según la etnia, etc. El BRCA1 y el BRCA2 no son los únicos genes que se asocian a cáncer de mama. Tenemos otros genes como el PTEN, que es el de Cowden, el TP53, que es el síndrome de Li-Fraumeni, RAD51. Pero ojo con esto, aquí nos muestran los genes de penetrancia alta y los genes de penetrancia moderada. Por lo general, los que estudiamos son genes de alta y moderada penetrancia, pero hay genes de baja penetrancia o que se creía que eran de baja penetrancia y cada vez que realizamos más y más estudios genéticos y gracias también a la secuenciación de siguiente generación, que eso habilitó que los estudios genéticos pudiéramos estudiar muchos genes al mismo tiempo y fuera mucho más económico de lo que era antes, hemos encontrado que genes como el PALB2 ya no se consideran de baja penetrancia, sino ahora se consideran de alta penetrancia. Entonces, eso hace que cada vez que estudiamos más, encontramos más información y eso puede cambiar la manera en cómo manejamos nuestros pacientes. Como les decía,
por lo general no solamente tienen un cáncer asociado, estos pacientes pueden tener múltiples tumores, y esto es bien importante cuando hacemos nuestra historia familiar, porque, por ejemplo, el Nifraumeni, que es el gen TP53, tienen osteosarcomas, sarcomas de tejido blando, leucemias, linfomas, tumores cerebrales, adenocarcinomas. Entonces, no es lo mismo estudiar un árbol genealógico, los antecedentes familiares de una paciente con BRCA1 que de un paciente con TP53. Y estos datos en la familia nos deben de prender el foco de que posiblemente no nos debemos de quedar nada más estudiando el BRCA1 y el BRCA2. Peutz-Jeghers tienen tumores de ovario, testículos, cervix, páncreas, mama, tiroides, petén, cerebrales, endometrio, tiroideo, genitourinarios, y el CDH1 es síndrome de cáncer gástrico. Entonces, a lo que quería llegar, y aquí viene el ejemplo, este es el árbol genealógico clásico de una paciente con BRCA1, si es que encontramos toda esta información, porque esta información puede variar, porque a veces o son pacientes adoptadas, o los familiares fallecieron muy tempranos, o no conocen parte de su familia. Entonces, aquí tenemos a nuestra paciente. Nuestra paciente llegó, no tiene cáncer de mama, pero llegó porque tiene antecedente de cáncer de mama en su mamá, en una prima de primer grado, en su cáncer de ovario, en su tía, y en su abuela cáncer de ovario. Entonces, eso es lo clásico. Cuando BRCA1, BRCA2, encontramos cáncer de mama y cáncer de ovario por lo general, y eso nos hace sospechar en que puede estar asociados a estos genes. Sin embargo, vamos a ver este árbol genealógico. Esta es la paciente, tiene cáncer de mama, tiene 38 años. Pues lo primero que pensamos cuando llega a la consulta es, puede ser un BRCA1 o BRCA2. Pero vean, tiene cáncer de colon, de estómago, cáncer gástrico, hay aquí un antecedente cáncer de pulmón que puede no estar relacionado, y este no fue un BRCA, sino fue un CDH1 que causa cáncer de mama y causa cáncer gástrico en personas muy jóvenes. Entonces, esto digamos que nos habla sobre la importancia de hacer un buen árbol genealógico. Y esto era lo que les quería comentar acerca del riesgo relativo dependiendo de la penetrancia de las mutaciones. Entonces, genes con alta penetrancia, con mutaciones de alta penetrancia, como BRCA, tienen un riesgo relativo, por ejemplo, para los 40 a 49 años de 32. Y vamos a irnos a un polimorfismo. Un polimorfismo, su riesgo relativo solamente va a ser de 1.27. El riesgo relativo cambia significativamente. Entonces, no le podemos ofrecer lo mismo que le ofrecemos a una paciente con BRCA1 positivo, en donde hacemos cirugías profilácticas como oforectomías, mastectomías bilaterales y un seguimiento mucho más estrecho, que a pacientes donde nada más tienen polimorfismos. No les vamos a ofrecer una cirugía tan radical en estos pacientes cuando realmente su riesgo relativo es muy bajo. Por lo tanto, el asesoramiento genético y las intervenciones para reducir el riesgo solamente las realizamos en genes de alta penetrancia con herencia dominante. En genes de moderada penetrancia y dependiendo del gen, también puede llegar a modificar el seguimiento de los pacientes y por eso también los estudiamos. Pero estamos de acuerdo que serían muy excesivas para pacientes cuyas mutaciones son de patogenicidad incierta. Por lo tanto, los estudios de riesgo genético que analizan estos polimorfismos, que son estos GWAS que les comento, que se pueden adquirir a través de internet, etcétera, utilizan diferentes algoritmos para dar un riesgo absoluto. Sin embargo, no se sabe si estos algoritmos sí están bien calibrados y si su riesgo es preciso. De hecho, yo le digo que es un chismógrafo genético, porque hicieron todo un estudio en donde fueron con diferentes compañías que ofrecían este tipo de estudios, y para una persona le salían diferentes riesgos dependiendo del estudio que se había realizado. Entonces, realmente los algoritmos no están tan bien calibrados, todavía no hay una validación de estos estudios, por lo tanto, por su validez clínica incierta, pues no se deben de considerar como parte del seguimiento de oncología. Si nosotros identificamos individuos y familias con un riesgo incrementado de desarrollar que tienen probables síndromes de cáncer de ovario, pues ¿qué nos va a permitir? Pues hacer una valoración individualizada del riesgo de cada uno de los pacientes, y esto nos va a ayudar a recomendar, al final de cuentas, estrategias de prevención y diagnóstico precoz que van a ser adecuadas para cada uno de los casos. Esto nos lleva a que también disminuyamos nuestra morbilidad y nuestra mortalidad, y también todo el desgaste económico que pueden llegar a los pacientes si es que nosotros lo detectamos a tiempo
y hacemos medidas preventivas como ya sea cirugías o quimioterapias preventivas también existen. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta y más importante. ¿A qué pacientes realmente vamos a estudiar? ¿Cuándo vamos a sospechar de un síndrome de cáncer hereditario? Entonces, lo primero que tenemos que hacer y lo más importante de todo, pues va a ser documentar precisamente la historia familiar. Y esto es lo más sencillo y lo más importante. ¿Por qué? Porque esto sí nos ayuda a evaluar el valor potencial de un estudio genético. Entonces, constantemente nosotros motivamos a los médicos a que se reúnan y analicen las historias familiares de cáncer de los pacientes. Porque esto pasa muchas veces, llega con cáncer de mama, no preguntamos qué pasó con el resto de la familia, es joven, decimos BRCA1 o BRCA2, listo, los estudiamos, sale negativo el estudio y le decimos que todo está bien y no precisamente. Igual en su familia había otros tipos de cáncer que nos pudo o nos pudo haber orientado hacia otros tipos de síndrome. Lo mismo pasa con el cáncer de colon. Lo más común, la poliposis adenomatosa familiar. Tenía unos cuantos pólipos, estudia la poliposis adenomatosa familiar, salió negativo, entonces ya su resultado es negativo y no precisamente porque no investigamos qué pasó en la familia. Solo el 7%, y esto es bien importante, solo el 7% de los pacientes con riesgo alto evidente son referidos a genética. Entonces, aquí tenemos que de verdad impulsar muchísimo esta parte porque tenemos en muchos casos de pacientes que no se están diagnosticando y que posteriormente puede ser perjudicial porque pueden aparecer otro tipo de tumores sincrónicos, metacrónicos o en el resto de su familia. Entonces, el asesoramiento genético y la evaluación de riesgo es lo que nosotros utilizamos para identificar y asesorar a individuos con riesgo elevado. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pues desde un árbol genealógico, que es la parte más sencilla, hasta posteriormente ya recomendar estudios genéticos, pero dirigidos a realmente lo que necesitan los pacientes, modelos de riesgo, análisis bioquímicos e imagen. Entonces, la magnitud ya vimos que es un continuo, que puede ser desde una condición mendeliana, como un síndrome de cáncer hereditario, hasta que sea una condición poligénica que también tenemos que valorar en genética y darles el asesoramiento adecuado. Podemos dividir a nuestros pacientes en tres. En riesgo alto, cuando tienen una historia familiar muy sugestiva de un síndrome de cáncer, donde sí se va a beneficiar de ser referido a genética y de hacer un estudio genético, porque tiene un síndrome de cáncer hereditario altamente penetrante. Tenemos a los que son moderados, que sin embargo su historia familiar no es sugestiva. Pensemos en alguien muy joven que le haya dado cáncer, por lo tanto tiene un riesgo elevado y por lo tanto sí requerimos de una vigilancia mayor. También en pacientes de riesgo moderado con etiología multifactorial o alelo de baja penetrancia. Muchos casos de cáncer de colon en la familia pues se deben de estudiar al menos 10 años antes. Entonces, si hacemos modelos o seguimos la vigilancia para estos pacientes, pero igual no tan radical como lo haríamos en un paciente que sí sospechamos de un síndrome de cáncer hereditario. Y los que son de riesgo promedio realmente no requieren de una vigilancia mayor y pues los estudios recomendados van a ser los de la población general. ¿Cuáles son aquellos criterios clínicos que se deben de verdad de llevar de la plática del día de hoy que nos van a hacer sospechar en un síndrome de cáncer hereditario y que debemos de mandar a nuestros pacientes a un asesoramiento genético para realizarle un estudio genético? Una historia familiar importante que nosotros la consideramos cuando hay más de 2 familiares de primer grado que tengan el mismo tipo de cáncer, múltiples tumores sincrónicos o metacrónicos en un órgano o en otro en un mismo paciente. Edad temprana de diagnóstico. Algunas literaturas dicen menos de 40 años, pero otras dicen menos de 50 años. Yo aquí, esto sí, recomendación mía propia de mi consulta, menos de 50 años, ya empiecen a sospecharlo, hagan una buena historia clínica familiar, porque podría así valer la pena. Tipos raros de cáncer en uno o más miembros de la familia, por ejemplo, que existe un cáncer de mama en varón. Un cáncer de mama en varón es indicación de sí o sí hacerle un BRCA1 o BRCA2 por lo menos a ese varón y de preferencia BRCA2, carcinoma medular de tiroides, paraganglioma o un agrupamiento de tipos específicos de cáncer en una familia. Es lo que les decía, de repente hay de mama, pero también hay gástrico. Bueno, hay que sospechar en un CDH1. Hay cerebrales, hay leucemias y hay de mama. Bueno, hay que sospechar en un linfraumenia. Bueno, hay cáncer de colon y cáncer de endometrio. Bueno, hay que sospechar en un síndrome de Lynch. Y también en individuos con lesiones benignas inusuales, porque es bien importante la exploración física en estos pacientes, como ya vimos que existen síndromes donde tienen predisposición a cáncer, o excesivas como pólipos en colon, nevos displásticos o tumores adrenales raros.
Hay un grupo de cánceres que aquí no importa que no haya antecedentes familiares, solo con un caso en la familia es indicación para mandarlo a genética. Y son el carcinoma medular de tiroides, el carcinoma adrenocortical, el feocromocitoma, el paraganglioma, tumor de Wilms y el famoso retinoblastoma. También, si ya hay un miembro de la familia donde ya ha sido estudiado y tiene una mutación conocida en un gen de susceptibilidad, pues es, o sea, importante si te dice, bueno, y ya mi tía ya la estudiaron, eso me pasa muchísimo, y la estudiaron en Estados Unidos. Ah, bueno, pues hay que referirlo, hay que hacer un estudio genético. Y bueno, ¿cuál es nuestra limitación más importante? La variabilidad en los criterios de evaluación de riesgo. Si bien existen muchísimas guías clínicas, una de las más importantes es la NCCN. Si quieren ir, pueden acudir, pueden valorar cómo va la guía clínica. Sin embargo, va a depender muchísimo de la clínica y de médicos particulares de si se envía o no se envía a genética. Entonces, esta es nuestra principal limitación. También debemos de referir a aquellos individuos que tienen una historia personal o familiar, pero que tienen niveles, bueno, más bien, y que tienen niveles altos de ansiedad de desarrollar cáncer. Entonces, es bien importante de hacerles un asesoramiento genético, ver qué tipo de estudio vale la pena realizarles y disminuir esta ansiedad. O también en individuos que quieren conocer el riesgo de heredarlo, a pesar de que su historia familiar no sea sugestiva, también podemos hacer estudios genéticos, pero debemos de platicar con ellos primero de las implicaciones de un estudio genético. Al final de cuentas, realizarse el análisis genético va a ser puramente personal. Un individuo con alto riesgo puede rechazarlo y eso es probablemente le cause mucha ansiedad, un resultado positivo y prefiera no saberlo. Entonces, primero hay que asesorar al paciente con cáncer o hay que asesorar a la familia, individuo por individuo, y ver realmente si ellos no solamente están dispuestos a realizarse un estudio genético, sino psicológicamente si están preparados para realizarse el estudio genético, porque posteriormente esto puede causar mayores problemas el hecho de conocer de que tenemos o que somos portadores de un gen que nos puede causar un tipo de cáncer a lo largo de nuestra vida. Y a veces hay individuos de bajo riesgo que ellos sí deciden realizárselo. Entonces, ¿cuándo vamos a ofrecer el estudio genético? Pues ya sabemos, cuando hay un individuo con historia personal o familiar de un síndrome de cáncer hereditario, cuando el estudio influye en el manejo médico del paciente. Esto es bien importante. No hay que ofrecer estudios genéticos que no les vayamos a proveer después de un buen manejo médico, en donde nosotros le ofrezcamos un estudio genético y les digamos, bueno, aquí está su estudio genético, pues no hay nada más que hacer. O sea, siempre debe de influir en el estudio el manejo médico en el paciente o en otros familiares. Entonces, hay que platicarles a los pacientes realmente por qué les vamos a realizar este estudio genético, que sí les vamos a hacer una guía de prevención para toda su vida y que va a servir para también sus familiares, porque a veces los mismos pacientes te dicen, pues, ¿para qué me hacen un estudio genético? ¿Para qué necesito saber esta información? Es voluntario, ya lo vimos, que lo podamos interpretar adecuadamente. No hay que mandar los estudios más extensos, estudios de genoma, cuando vamos a, o nos va a arrojar muchas variantes que ni siquiera vamos a poder nosotros interpretar, cuando el beneficio potencial del estudio tiene mayor peso que el riesgo potencial y cuando el individuo o su apoderado legal pues puede proveer de un consentimiento. El consentimiento informado es muy importante. Siempre se sugiere primero estudiar al familiar afectado. Si llega el hijo, por ejemplo, y el papá tiene cáncer de colon, se recomienda estudiar al papá si es que es posible, pero cuando no es posible, pues sí podemos estudiar al familiar el riesgo. Y algo que sí es bien importante es que ahorita el tamizaje en la población, eso no va a ser todavía costo efectivo o práctico en estos momentos. Entonces, estudiamos individualmente y a las familias de manera individual. No se deben ofrecer a personas menores de 18 años que no han sido previamente diagnosticados con cáncer. Entonces, eso es por carácter general. ¿Por qué? Porque implica no solamente cuestiones éticas, sino que en ese momento no le vamos a poder dar un manejo o un tratamiento a los pacientes y solamente los podríamos agobiar y podríamos causarles ansiedad en el futuro. Pero sí hay ciertas ocasiones en donde sí debemos de hacerlo y es cuando las estrategias de detección y reducción de riesgo existen para este grupo de edad. Pasa, por ejemplo, con algunos casos de cáncer gástrico de CDH1 que pueden presentar cáncer gástrico a edades muy jóvenes o hay un riesgo elevado de desarrollar cáncer en la niñez, por ejemplo, en el caso de la poliposis adenomatosa familiar, en el NEM tipo 2 y en von Hippel-Lindau. Pero luego sigue la siguiente pregunta, ¿cuál va a ser el mejor estudio genético?
Entonces, como les digo, tenemos diferentes tipos de estudios genéticos. Tenemos cariotipos, tenemos secuenciaciones de Sanger, en donde estudiamos gen por gen. Tenemos estudios de microarreglos, tenemos el nuevo estudio de secuenciación de siguiente generación, el exoma, y el estudio de MLPA, que sirve para ver estas lesiones en nuestros genes que, por ejemplo, nos servirían para para la mutación que está en mexicanas, que es la de lesión de los exones. Entonces, siempre debemos escoger el tipo adecuado. Un cariotipo se hace mucho en leucemias y se hace en la médula ósea, pero no nos va a servir para saber un síndrome de cáncer hereditario. Una secuenciación de Sanger, pues son muy costosas porque vamos gen por gen. Entonces, y no vamos a ofrecer un exoma donde vamos a analizar 23,000 genes, los 23,000 genes que tenemos y que nos puede arrojar muchas variantes de significado incierto. Entonces, el avance de la tecnología y la investigación nos lleva a nuevas posibilidades de cribado, manejo y tratamiento del cáncer. El análisis, algo que es bien importante, es que un análisis de mutaciones germinales es muy distinto a un perfil somático genético. El perfil somático genético se hace en el tumor, o sea, se debe de estudiar tejido del tumor, y aquí hacemos, por ejemplo, microarreglos, es uno de los estudios que nosotros hacemos y nos sirve para saber pronóstico y respuesta a tratamiento, pero no nos va a servir para detectar un síndrome de cáncer hereditario. Entonces, antes se analizaba gen por gen. Esto era muy costoso y se ofrecía a un grupo muy selecto de pacientes porque eran muy costosos. Pero la introducción de la secuenciación de siguiente generación, pues esto hizo que cambiara drásticamente cómo íbamos a estudiarlo. Entonces, ahora ya podemos estudiar múltiples genes al mismo tiempo y es de aquí que surgieron los paneles genéticos. Y entonces aquí va la otra decisión, en una paciente o en un paciente que voy a estudiar un gen o voy a hacerle un panel al paciente. Entonces, existen ya hoy en día muchísimos paneles genéticos y hay que saber elegir muy bien, porque a pesar de que de todos los avances tecnológicos, pues todavía existe falta de conocimiento del valor clínico de, ojo, de ciertos paneles de múltiples genes que nos hablan de la susceptibilidad del cáncer. Entonces, aquí es bien importante saber cuántos y cuáles genes vamos a secuenciar. Si secuenciamos todos los genes, puede arrojar información que no nos vaya a servir realmente para brindarle un mejor tratamiento y manejo a nuestros pacientes. Si estos resultados sí van a ser suficientes para intervenir, y cómo vamos a asesorar a los pacientes de variantes de baja y de moderada penetrancia. Entonces, lo más importante va a ser conocer la validez analítica de cada panel. Entonces, estudiar genes que si nos importe así el fenotipo, pues obviamente va a causar muchísima incertidumbre alrededor de aquellas mutaciones patogénicas o probablemente patogénicas que nosotros encontremos. Hay veces que los pacientes no quieren saber más información más allá del para qué se le está estudiando y eso lo debemos de platicar antes con los pacientes de pedir un panel. También en cuanto a las acciones y al manejo óptimo a nivel individual, por lo tanto, pues es muy importante saber qué genes vamos a elegir que realmente tengan utilidad clínica y no genes que realmente la historia familiar no lo esté sugiriendo, porque si no, entonces sí vamos a causar mucha incertidumbre y ansiedad en nuestros pacientes. ¿Cuándo sí es recomendable solicitar un panel? Cuando ya hicimos un estudio, por ejemplo, voy a hablar otra vez de cáncer de mama, de BRCA1, BRCA2, fue negativo, pero sigo teniendo mucha historia familiar o personal que es fuertemente sugestiva. Es bien difícil a veces predecir qué síndrome está presente en la familia por esta expresividad variable que les decía, y un fenotipo familiar aparente puede evolucionar con el tiempo y posteriormente puede haber más casos de cáncer de los que teníamos de un principio y entonces por eso nos puede hacer sospechar en un panel. Como primer estudio puede ser más eficiente y o costo efectivo hacer un panel que hacer gen por gen porque llegan a ser muy costosos. Cuando es importante tener un resultado en poco tiempo, cuando una persona ha tenido múltiples tumores primarios y cuando tenemos una estructura familiar muy limitada, por ejemplo, en el caso de la adopción, pues no vamos a poder saber qué antecedentes familiares tiene, entonces mejor le solicitamos un panel. Y para que vean nada más, ya casi voy a finalizar, pero para que vean, en un estudio que hicieron en 198 participantes con cáncer de mama, se vieron que 57 eran portadoras de mutaciones de BRCA1 o BRCA2. Sin embargo, se estudiaron 42 genes. De las 144 pacientes que no fueron positivas para BRCA1 o BRCA2, se encontraron 16 variantes patogénicas en todos estos genes, ATM, BLM, CDH1, CDKN2A, etc.
con una prevalencia de mutaciones en no BRCA1, BRCA2 de 11.4%. Y lo que sí es bien importante es que en 14 pacientes el hallazgo sí ameritaba un nuevo asesoramiento y un cambio en el manejo de los pacientes. Entonces, a veces llega a ser muy importante y para cáncer de mama ya está indicado que si puedes realizar un panel genético, mejor lo realices. Y en el panel genético vas a incluir BRCA1, BRCA2. Una vez que ya tenemos nuestro estudio, vamos a tener nuestros resultados y vamos a tener entonces las variantes. Y el problema ahorita de los estudios genéticos es que no existe un estándar de oro para clasificación de las variantes. Por lo tanto, hay discordancia entre su interpretación. Entonces, una variante genética se va a considerar patogénica cuando sí va a tener un impacto funcional en la proteína. Cuando nosotros detectamos una variante patogénica, pues nosotros ya decimos, ok, tiene una variante patogénica, entonces sí está asociado el cáncer con esta variante patogénica. Pero lo que yo le digo que es el terror de los genetistas es cuando encontramos una variante de significado incierto. Aquí no contamos realmente con evidencia científica que nos diga si es, o sea, cuál va a ser su implicación funcional o su implicación clínica. Y esto puede cambiar en el futuro. Conforme haya más estudios genéticos de estas variantes, pueden cambiarla hacia patogénica o hacia benigna. Entonces, por eso digo que es el terror de los genetistas, porque no sabemos qué decirles a nuestros pacientes. Y las variantes sin significancia clínica, pues son aquellas que son benignas y que realmente no van a estar asociados con el tipo de cáncer de nuestros pacientes. Por lo tanto, las variantes de significado incierto y mutaciones con acción poco clara, pues van a ser verdadero reto para los genetistas y por eso es tan importante hacer un buen asesoramiento genético y por eso es tan importante que no solamente es secuenciar un gen, sino son las bases de datos y basarnos en las bases de datos, en lo que han estudiado, en lo que han arrojado otros laboratorios. Hay bases de datos públicas en donde nos va a ayudar a interpretar las variantes de nuestros pacientes. Y por último, la divulgación de los resultados de los estudios genéticos junto con un nuevo asesoramiento es de suma importancia, porque no se vale que ya mandemos nuestro estudio genético y bueno, ya no les digamos nada, salió esto positivo, tienes BRCA positivo, ahí está. O tienes otro síndrome, otro gen positivo y bueno, tenemos nosotros que explicarle a nuestros pacientes, tenemos que hacer una interpretación personalizada de los resultados, hacer una nueva evaluación del riesgo porque depende del gen. O sea, no es lo mismo tener un BRCA1 positivo, que es un gen de muy alta penetrancia, que un CDH1, que es un, perdón, que un CHEK2, que es un gen de baja penetrancia. Identificar más miembros en la familia porque ellos también pueden estar en riesgo, el manejo que le debemos de dar y también evaluación psicológica para disminuir esta ansiedad que puede existir en los pacientes al tener un resultado positivo. Muchísimas gracias. Doctora, pues, ¿qué te digo? Fabulosa la presentación. A los que nos gusta todo este tema de la genética y de las enfermedades genéticas, sobre todo estas asociadas al cáncer, pues creo que nos diste una cátedra muy, muy padre. Con mucha terminología, creo que también otra de las cosas que me gustaría subrayar y que creo que es muy evidente es que hay que acercarse con el profesional de la genética, ¿no? Hay médicos con especialidad en genética que dan la consulta genética. Él es el especialista adecuado. A veces es muy fácil sabemos que tenemos varios pacientitos por ahí en el público y varias personas que no son médicos. Entonces, yo siempre digo que cuando nos duele la muela vamos al dentista, los ojos al oculista, el corazón al cardiólogo, pero a veces no sabemos cuándo ir al genetista, ¿no? Incluso entre los médicos o entre los profesionales de la salud. Entonces, bueno, pues qué bueno tenerte aquí, ¿no? Seguramente muchos de los pacientes que están por ahí, de los médicos, ya te ubicarán para, ahí en tu consulta en el Hospital Español, y si no, que te googleen igual, luego das tu correo, que apunten tu correo para hacer esta consulta. Pero yo quisiera ir con algunas preguntas. Tenemos algunas aquí en el chat. Por favor, si tienen preguntas también. Se nos va el tiempo muy rápido, pero mándenos las preguntas también por Facebook y ahí pusieron
me parece también el Instagram o el Twitter o algo así. Pero bueno, una que a mí me interesa mucho, doctora, y aprovechándote, eh, esta parte que a veces perdemos de vista, de que el cáncer se puede evitar, un porcentaje por lo menos de los cánceres, podemos hacer alguna estrategia, ya sea de estilo de vida, ya sea farmacológica o incluso quirúrgica, en donde podemos llegar a evitar un cáncer. O si no evitarlo, también en de muchas otras maneras hacer un diagnóstico temprano. Quisiera que nos platicaras un poquito cómo nos sirve la genética para poder evitar, para la prevención primaria, para la prevención secundaria, pero también para el diagnóstico temprano. ¿Por qué es tan importante aquí la genética, doctora? Sí, la verdad es que esa es una muy buena pregunta. Eso es algo que también recibo mucho de mis pacientes en el consultorio, porque muchos de ellos me preguntan, ¿por qué hacer un estudio genético, no? Por ejemplo, sobre todo cuando van y porque tienen un familiar con un tipo de cáncer, si es que se puede evitar. Si bien todo va a depender también del tipo de gen que nosotros tenemos asociados. Aquí toma muchísima relevancia hablar acerca de los cánceres hereditarios y el otra parte de los cánceres familiares. Pero hablemos un poquito del cáncer hereditario. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un gen, digamos, BRCA1, BRCA2, ahí es donde entra mucho el papel de cirugías, porque tú lo acabas de mencionar, de cirugías profilácticas que se pueden realizar antes del desarrollo del cáncer. Entonces, ahí está indicado y ese es el papel súper importante de saber cuál es el gen que está asociado, porque nosotros podemos, está indicado hacer una cirugía profiláctica y de hacer, por ejemplo, una mastectomía bilateral, de quitar ambas mamas y de posteriormente, cuando ya existe paridad satisfecha, cuando ya tuvieron todos los hijos que quisieran tener, hacer una resección de ambos ovarios y ahí podemos disminuir importantemente el riesgo de presentar cáncer. Porque si bien el BRCA1 y BRCA2 puede estar asociados a otros tipos de cáncer, pues entonces aquí estamos quitando el factor más importante. Otro, por ejemplo, otro caso se hizo, y este caso sí sucedió tal cual, por un caso de CDH1, de una mutación que es el que causa el cáncer gástrico, se hizo una cirugía profiláctica en un paciente menor de 18 años de edad, previniendo la formación de cáncer. Entonces, sí existen cirugías profilácticas, sí existen ciertos tratamientos profilácticos que se le pueden ofrecer a nuestros pacientes, pero sobre todo es la parte de prevención. Hay que recordar que si nosotros detectamos lo más tempranamente un tipo de cáncer, nosotros podemos evitar la progresión. Por ejemplo, la poliposis adenomatosa familiar. Se van a generar pólipos, pero se hacen cirugías de resección de estos pólipos, evitando así el riesgo de que estos pólipos se transformen, ya sea que sea algo cancerígeno. Entonces, eso es bien importante. Y también disminuir, por ejemplo, sabemos que hay ciertos tipos de cánceres que están asociados con factores ambientales. Pues una mejor dieta obviamente va a ayudar. El cáncer de mama, por ejemplo, dieta, ejercicio, están asociados como factores de riesgo. La dieta en el cáncer de colon, en el cáncer gástrico. Por ejemplo, en Japón, que está tan asociado el cáncer gástrico con algo ambiental, que son todos estos alimentos que están ahumados, entonces hacen estudios bien tempranamente para quitar cualquier tipo de lesión y evitar con esto la progresión. Entonces, si bien no tenemos un tratamiento curativo en genética, y ahí vamos, denos chance, ahí vamos poco a poco, sí podemos tener, sí les hacemos planes de prevención a nuestros pacientes y está demostrado que sí les ayuda a reducir este riesgo. Buenísimo. Entonces, quisiera ligar esto con la siguiente pregunta, ahí robando unos minutitos de más. Nos pregunta Cristian Valero, el profesor de la preparatoria de La Salle, ahí en Benjamín Franklin, donde yo fui alumno, entonces un saludo a la prepa de La Salle. Este, eh, nos dice, mi abuela materna y mi mamá murieron de cáncer de páncreas, ¿no? Nada más nos da esa información. Eh, y yo lo quisiera extrapolar un poquito el caso del maestro Cristian, pero además, en la gente en general, ¿cuándo ir con el genetista? O sea, ¿cuándo acercarme al profesional? Eh,
desde temprana edad, vale la pena de repente llevar a mis hijos si sé que hay esta agregación en mi familia, estos casos, o mejor me espero ya que esté viejito y ya cuando esté viejito ya iré al genetista. ¿Cuándo es la mejor época, digamos, para asistir a una consulta con el genetista? Cuando ya hay estas alarmas rojas que nos platicabas de varios tipos de varios tipos o varios familiares con cáncer, ¿no? Por ejemplo, aquí que dice 2 personas con cáncer de páncreas y además que tuvieron la enfermedad de manera severa, ¿no? Entonces, ¿cuándo ya es para tomar la decisión de sí me voy a ver a la doctora a que me haga mi árbol? Le voy a decir, no es promoción, pero es en este momento. O sea, si tú tienes, o sea, si realmente tú tienes ya la duda, si tú tienes antecedentes de cáncer en tu familia y no precisamente que tú hayas presentado el cáncer, porque no te tienes que esperar a presentar el cáncer. O sea, hay que recordar que con los genes de alta penetrancia nuestros riesgos para presentar cáncer son muy altos y por lo general se presentan en personas jóvenes. Si tú ya tienes esta curiosidad, porque ya tienes antecedentes en tu familia o en este momento tienes un antecedente en tu familia, vamos a pensar en este caso en específico del cáncer de páncreas. Por lo general, el cáncer de páncreas no se considera de los cánceres más hereditarios, ¿no? Hay otros que se consideran más hereditarios, pero todo esto va a depender de la edad. Si la abuelita y si la mamá les dio a edades tempranas, pero ojo, aquí ya tenemos 2 familiares en primer grado que tienen un tipo de cáncer. O sea, entonces aquí, o bueno, en primera y en segundo, la abuelita, pero aquí ya es importante que acudan porque nosotros lo que vamos a hacer es hacer un asesoramiento. Primero vamos a hacer el árbol genealógico. Vamos, yo digo que somos los más curiosos de todas las especialidades. Sacamos toda la información de los familiares y con eso decidimos si es necesario hacer un estudio genético o no. Si tú en estos momentos tienes un caso de cáncer en tu familia o ya tuviste varios casos de cáncer en tu familia y tienes la duda de que tú puedas ser portador de uno de estos genes, es importante acudir ya ahorita y no esperarte, porque recuerden que el cáncer es silencioso. Entonces va a pasar mucho tiempo antes de que tú manifiestes síntomas. En cuanto a los hijos, ahí está la pregunta que está medio tricky, porque realmente un hijo, una paciente o una persona de menores de 18 años de edad, no se recomienda, a menos de que tenga él un tipo de cáncer o que sea un síndrome de cáncer familiar que sí le dé a gente muy joven, hacer estudios genéticos. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es platicarlo, asesorarlos y lo primero que tenemos que hacer es estudiar, ya les decía, al familiar afectado si es que todavía vive o al familiar que está preguntando, porque igual y estudio al familiar, le hago un panel de cáncer genético y no tiene ningún gen y entonces no es necesario estudiar a sus hijos en este momento. Pero hay que recordar que también la genética está avanzando. Entonces, probablemente cuando los hijos sean mayores de edad van a existir otros estudios genéticos. Y también la elección de un estudio genético es personal. Entonces, no podemos ahorita tomar una decisión en un paciente menor de 18 años de edad de esa magnitud, porque nosotros le vamos a poner, digamos que un sello de que tienes un síndrome de cáncer hereditario cuando no ha presentado cáncer, cuando pueden pasar muchos años sin presentar cáncer y cuando puede que nunca va a presentar cáncer. Entonces, ahora, si yo tengo un caso de cáncer, por ejemplo, en una persona de caso de cáncer de colon de, pues no es lo común, pero de 25 años, entonces a su hijo, cuando tenga 15 años, entonces ahí sí hay que empezar a estudiar. Entonces, ahí sí puede estar recomendado, como en el caso de la poliposis adenomatosa familiar, hacer un estudio genético. Pero es bien importante asesorarse y no caer en los estudios que te ofrecen sin realmente conocer, o sea, qué te va a arrojar o qué tipo de información te va a arrojar ese estudio. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, doctora. Bueno, se nos quedan aquí algunas en el tintero, ¿no? Pero pues lamentablemente por riesgo, ya estoy con el riesgo a todo lo Sí. que da, pero por cuestiones de tiempo ya no nos da tiempo, Andrea. Sí, exacto, doctor. Ya no tenemos tiempo, pero igual les invitamos a
Una vez más les recuerdo de nuestras redes sociales y si tienen alguna duda igual nos pueden dejar un mensaje y nosotros se lo hacemos llegar a la doctora con todo gusto. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy. También muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación y gracias, Rodrigo, también por el apoyo. Y recordarles que tenemos nuestro próximo Genetic Talks en 2 semanas. Igual estén pendientes de nuestro próximo invitado y nuestro próximo tema, que igual que el día de hoy va a estar muy interesante. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.